Hola queridos compañeros Fellow, un saludo cordial de todos los integrantes del grupo, que aunque no estén con su voz en este video, igualmente han aportado a la realización de este trabajo. Somos el grupo 1 y en este video desarrollamos la actividad educativa MLWeb número 3 sobre la investigación médica cualitativa. Objetivos: dar respuesta a las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa y describir los principales componentes de una propuesta de investigación cualitativa. Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la investigación cualitativa e investigación cuantitativa? Según la literatura, las diferencias más importantes son: quizás la fundamental, la cualitativa tiene un lugar en contextos estructurales y situacionales, es decir, toma en cuenta el contexto. La cuantitativa estudia la relación entre variables cuantificables. En el cuadro siguiente se presentan, marcados en rojo, las diferencias que existen entre la investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Esperamos que esta información contribuya en sus proyectos investigativos. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los principales componentes de una propuesta de investigación cualitativa? Según el aprendizaje realizado, nos señalan que los principales componentes en una investigación cualitativa son los siguientes. Como grupo hemos hecho un resumen de 17 pasos. El paso número 1 es seleccionar un tema de interés. El primer paso en una propuesta de investigación es seleccionar un tema que necesite ser investigado, que puede provenir en una lista de temas que sean novedosos en la disciplina o problemas encontrados en la práctica clínica, por ejemplo. Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué situación concreta que se ha observado requiere ser contestada con una pregunta de investigación? El paso número 2 es contextualizar el problema. ¿Qué se conoce del problema? ¿Qué aspectos no se han investigado aún? Y para ello hay que ilustrar y proporcionar una valoración crítica de lo que se ha investigado en ese tema hasta el momento, y es importante describir la investigación pertinente basada en evidencias, revisiones sistemáticas, metaanálisis y otro tipo de publicaciones. El paso número 3, importancia del estudio. ¿Cómo contribuiría al conocimiento esta propuesta de investigación? Y para ello tenemos que también clarificar qué es importante la investigación para el cuerpo de conocimiento, identificar los beneficios derivados de llevar a cabo esa investigación. El paso número 4, que implica definición de conceptos, también nos hacemos la siguiente pregunta relacionada a cuáles serían los conceptos o definición de términos que serán investigados. En este paso hay que clarificar el significado de conceptos, asegurar la transparencia del estudio y además permitir que los investigadores que después lean nuestra investigación puedan entender el contexto específico del fenómeno que se está estudiando. El paso número 5, que es definir una meta de investigación, implica también hacerse la pregunta relacionada a qué metas se pueden lograr para dar respuesta al problema. El problema a investigar puede ser expresado en forma de pregunta, como una meta, cuando el estudio se centra, por ejemplo, en explorar un fenómeno en particular. Después tenemos el paso número 6, que se refiere al diseño de la investigación. ¿Cuál es el diseño más adecuado para responder a las metas del investigador? La consideración más importante es que la elección del paradigma surge del objetivo de estudio. En otras palabras, por ejemplo, hay que definir la naturaleza del fenómeno que se está estudiando para determinar la metodología a utilizar. Después tenemos el paso número 7, que hay que ver el marco teórico, ¿ya? Y para ello también tenemos que preguntarnos qué modelos podrían utilizarse para interpretar los datos y presentar los hallazgos. El marco teórico proporciona una estructura para el estudio de un problema y sirve de guía para explorar las relaciones entre las variables para interpretar y explicar los datos. Después tenemos el paso número 8, que hay que seleccionar un método de recogida de datos. ¿Cuál es el método o métodos más adecuados para permitir la recogida de la información? En el caso de la investigación cualitativa, nosotros tenemos 3 tipos, digamos los más comunes, que son las entrevistas, los grupos focales y las observaciones. El paso número 9 implica
organizar la recogida de datos, ¿ya? Y para ello nos hacemos la pregunta cómo se puede acceder a los participantes y reclutarlos para una versión a pequeña escala del estudio principal. Y acá es importante hacer un piloto, ¿ya? La importancia del piloto es que también puede ser útil para explorar las destrezas del investigador. Por ejemplo, cuando realiza una entrevista, valora, por ejemplo, si los participantes entienden las preguntas con claridad o hay que hacer algún cambio a las preguntas. Después tenemos el paso número 10, que hay que describir el procedimiento de análisis de datos. ¿Cuál es el método de análisis de datos más adecuado para usar en el estudio? A modo de que los datos puedan ser analizados, hay que explicarlos y los procedimientos justificados, ¿ya? Para que esto sea lo más transparente posible. Después tenemos el paso número 11, que es relacionado a la calidad de datos. Cómo puede mejorarse la calidad y credibilidad de los datos, ¿ya? En el estudio, digamos, cualitativo, la calidad igual contribuirá al cuerpo de conocimiento y mejorará las prácticas. Por ello es importante garantizar el uso de técnicas rigurosas para producir descripciones claras y precisas, ¿ya? Después tenemos el paso número 12, que se refiere a las cuestiones éticas de los estudios cualitativos, ¿ya? ¿Qué cuestiones hay que tener en consideración para este estudio? Porque tenemos que recordar que cuando se aplican entrevistas, cuando hay grupos focales y observaciones, todos estos procesos son esencialmente procesos de interacción humana y pueden surgir riesgos potenciales como conflictos de opiniones y de valores. Por lo tanto, es importantísimo tener un consentimiento informado y que esta propuesta tiene que ser enviada a un comité ético para su aprobación. Después tenemos el paso número 13, que es describir las limitaciones del estudio. En ello, nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de extraer conclusiones, ya que los estudios cualitativos se especifican en una muestra y contexto y no necesariamente deben ser generalizados a otras poblaciones y a contextos distintos, ¿ya? Después tenemos el paso número 14, que se refiere a diseminar los hallazgos. Aquí tenemos que hacer la pregunta de cómo se diseminarán los hallazgos del estudio. En este paso implica compartir con otros profesionales y con la población en general los resultados de la investigación. La diseminación de los hallazgos de investigación puede hacerse habitualmente en revistas, publicaciones académicas, seminarios o conferencias. En el paso número 15 tenemos que hacer una planificación del cronograma. ¿Cómo se planificará el cronograma de actividades durante la investigación? Después seguimos con el paso número 16, que se refiere a las conclusiones. ¿Cuáles son los elementos principales de la investigación? Acá tenemos que destacar los elementos principales y proporcionar un resumen de las cuestiones cruciales de este proceso. Y el paso número 17, que es el último, es presentar las referencias bibliográficas. ¿Qué referencias se han usado para esta propuesta? Porque todo trabajo mencionado en las propuestas ha de ser citado. Conclusiones. Si bien no pretendemos decir que la investigación cualitativa sea mejor que la cuantitativa, ya que creemos que eso depende del enfoque de cada investigación, es claro que existen algunas, conclusiones por mencionar y dentro de ellas algunas ventajas que podría tener la investigación cualitativa dependiendo del enfoque de la investigación en sí misma. Primero, pues dentro del ámbito, la investigación cualitativa en un ámbito médico puede llegar a ser muy adecuada, ámbito médico, de la salud, pues examina cómo se desarrollan las cosas dentro del mundo real y explora los procesos sociales y las experiencias humanas. Las ventajas, hay que resaltar que la comunicación con los sujetos de estudio, su relación en cuanto a los grupos, en cuanto a la forma de lo que piensan, cómo lo experimentan, genera una relación horizontal y eso permite la descripción y análisis de los fenómenos de manera compleja y de esos fenómenos complejos que surgen de la interacción humana. El enfoque, pues una investigación cualitativa permite un enfoque tanto cualitativo puro como mixto, pues digamos que permite aportar datos de recolección que se generan del análisis de los sucesos, de los fenómenos y los puede o permite vincular con datos cuantitativos. Y finalmente, pues el investigador que realiza una investigación cualitativa debe ser muy acucioso, muy juicioso en qué instrumentos aplica, cómo los valida, cómo se hace la recolección de datos y la interpretación de estos. Pues dependiendo de todo eso puede ser su investigación útil
o no digamos en criterios de utilidad, sino en criterios de puede ser una investigación comparable o no en cuanto a sus resultados con otras investigaciones, ya que esta metodología cualitativa, al ser una metodología tan apreciativa, requiere esa fuerte validación. Y bueno, así cerramos nuestro video. Volvemos a mostrar nuestro equipo, dejamos al final pues la bibliografía y esperamos que les haya gustado.